Coronavirus me jodió la gira, el coronavirus me jodió la gira. Me lavaré las manos todo el día, yo nunca pensé que esto me pasaría. Coronavirus me jodió la gira, el coronavirus me jodió la gira. Y mis conciertos de aquí en adelante serán por Skype con tapaboca y guantes. Coronavirus me jodió la gira, el coronavirus me jodió la gira. Coronavirus me jodió la gira, coronavirus me jodió la gira. Coronavirus me jodió la gira, el coronavirus me jodió la gira. Coronavirus me jodió la gira, el coronavirus me jodió la gira. Todos. Coronavirus me jodió la gira, el coronavirus me jodió la gira. Sí, el coronavirus nos jodió la gira. Teníamos 3 conciertos en Colombia con el grupo de Sofía Ribeiro, que Sofi venía preparando hace año y medio, y para los cuales Petros, el bajista, se vino desde Grecia hasta Bogotá. Marcelo Woloski, el percusionista, se vino desde Nueva York hasta Bogotá. Sofía y yo nos vinimos desde Bogotá hasta... Incluso alcanzamos a hacer un ensayo todos juntos en el auditorio de la Luis Ángel Arango en el que íbamos a tocar en Bogotá. Después al día siguiente viajamos a Santa Marta y apenas aterrizamos nos dijeron que se había cancelado la gira y que no había conciertos ni nada. Por suerte Petros y Marcelo ya volvieron a su casa y estamos todos sanos. Este video que acaban de ver lo grabamos la semana pasada cuando estábamos volviendo de Santa Marta antes de que Petros se fuera a Grecia y Marcelo a Estados Unidos. O sea que no me regañen que estamos ya todos en nuestra casa haciendo nuestra cuarentena responsable. Yo por otra parte tenía un concierto muy importante para mí que me tenía muy ilusionado el 30 de abril en el Teatro Colsubsidio en Bogotá, en el que finalmente íbamos a tocar mi música para Big Band en Colombia. Yo ya había armado la banda, teníamos 19 músicos increíbles que viven aquí en Bogotá, mi hermano Nicolás Ospina estaba en el piano, le había comprado un tiquete de avión a Marcelo Woloski para que volviera de Nueva York aquí a Bogotá, mi amigo Andrés Rosmistrovsky venía de Buenos Aires, el gran Paquito de Rivera iba a estar tocando con nosotros, al igual que otros invitados de lujo, y bueno, esto quedó también congelado, al igual que todos los demás eventos que estaban programados para los próximos meses, y aunque estoy muy ilusionado con la idea de que esto se pueda reprogramar, al igual que la gira con Sofi, pues no sé en este momento cuándo va a pasar y hay que esperar a que se normalice todo para anunciar nuevas fechas. Así que aquí estoy, al igual que tantos de ustedes, viendo cómo se nos cancela todo el trabajo y los proyectos que teníamos alineados para los próximos meses y pensando cómo vamos a afrontar esta nueva etapa extraña que nos agarró a todos por sorpresa. Bueno, pero mi propósito con este video no es quejarme. Yo sé que hay gente que lo está pasando realmente muy mal en este momento y lo último que quiero es añadir negatividad a este panorama tan confuso en el que estamos todos metidos. Lo que quiero es contarles que ya que estoy aquí encerrado en cuarentena, pues finalmente tengo la excusa perfecta para retomar mi canal de YouTube. Para los que no sepan, a finales del año pasado estuve muy juicioso subiendo un video casi cada semana a mi canal. Estaba muy entusiasmado con eso, hice 13 videos que ojalá vean, acá les dejo la playlist. Y tenía toda la intención de seguir, pero cuando comenzó este año empecé otra vez con la voz interior esta que me empezó a dar vueltas y me quedó como a mitad de camino y ahí quedó tirado. Siguiendo la línea de los videos que estuve haciendo el año pasado, quiero hacer colaboraciones con otros músicos, hacer entrevistas a distancia a músicos a quienes admiro y que quiero que ustedes también conozcan. Es el momento de rescatar también personajes míticos como Alita la Ameba. Hola amigos, mi nombre es Alita. Alita la Ameba. El Obsesivocito o Nacho y la Gallina. Solo con el eco de mi cuarto. Quiero hacer canciones más serias que tengo en el tintero, o composiciones instrumentales, o arreglos vocales. Hacia Belén va una burra, o canciones que tengo parodiando cosas de la vida cotidiana y que nunca he grabado. Quiero hacer tutoriales de música, en fin, lo que sea que me pase por la cabeza y que sea creativo y que me entusiasme y que crea que a ustedes les pueda regalar algo de inspiración o de risa o de ideas o de un buen rato o lo que sea. Bueno, ya para terminar les cuento que hoy lancé una página que se llama Patreon, a través de la cual ustedes con una suscripción de 1, 5, 10 o 15 dólares al mes me van a estar ayudando a ganar algo con estos videos y hacer que este trabajo sea un poco más sostenible, y yo a cambio les voy a dar una serie de recompensas como contenido exclusivo que haya salido a partir de la grabación de los videos, o material que tenga que ver con el contenido como partituras o pensamientos, no sé, ideas, escritos. Me pueden ayudar a escoger los temas de algunos videos que voy a grabar o escoger por votación algunos personajes que quieren que entreviste. En fin, aquí en la página pueden entrar y ven qué es lo que tiene cada uno de los valores. Yo sé que no es el mejor momento para estar hablando de suscripciones que impliquen plata, ya que seguramente muchos de nosotros estaremos pasando por momentos complicados económicamente, pero bueno, no está de más compartirles esto por si alguien quiere apoyar mi trabajo y tiene manera de hacerlo en estos meses difíciles que tenemos por delante. De todas maneras, yo todo el contenido que haga lo voy a subir a mi canal de YouTube y ahí va a quedar gratuito para que lo puedan ver todos. Pero bueno, si alguien me quiere apoyar con esto, bienvenidos, yo estaré súper agradecido.
Les mando un abrazo grande y virtual a todos y ojalá este tiempo en el que vamos a estar un poquito más resguardados sea un momento para reflexionar y pensar cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida y de cuáles podemos prescindir y así parar un poquito también este ritmo de consumismo loco en el que estamos metidos y que tiene jodido al planeta y que también podamos hacer algunas cosas que tenemos en el tintero y que normalmente no podemos hacer porque no tenemos tiempo. Hacer videos para nuestro canal de YouTube, leer, tocar algún instrumento, escribir, hacer ejercicio aunque sea dentro de la casa y generar cosas buenas y creatividad para así entre todos inspirarnos y salir adelante de esta pinche pandemia. Ay, por supuesto, no se olviden de suscribir a mi canal. También aquí en la descripción les dejaré el enlace para que puedan visitar la página de Patreon y ver de qué se trata. Bueno, nos vemos pronto. Chao. El coronavirus me jodió la gira. Me lavaré las manos todo el día. Yo nunca pensé que esto me pasaría. Coronavirus me jodió la gira. El coronavirus me jodió la gira. Y mis conciertos de aquí en adelante serán por Skype con tapaboca y guantes. Coronavirus me jodió la gira.